Muy bueno, yo soy el estudiante Juan Parra del curso C02 y hoy vengo a dar una breve exposición sobre la Revolución Mexicana. Pienso dividir esta exposición en 4 puntos. Una introducción, el objetivo común, la caída y ascenso de Madero y la lucha por el poder. Introduciéndonos en la Revolución Mexicana se prolongó desde 1910 hasta 1917. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general para aquella época Porfirio Díaz, quien pretendía perpetuarse una vez más en la presidencia. Se le decía que él era como un dictador, pero esto terminó derivando en una guerra civil donde cada facción luchaba por lo que ellos creían su auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por este mismo objetivo, pero luego terminó derivando en una guerra entre guerrillas. Pese a ser una de las épocas más cruentas de México, esto al final sí pudo tener sus frutos positivos. Porfirio Díaz pretendía perpetuarse en la presidencia tras 35 años. Para aquella época los mexicanos vivían en condiciones bastante precarias. Es más, para aquella época todavía se vivía en un sistema feudal, donde los más ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, mientras que aquellos que daban poco por el país se beneficiaban tanto, los que de verdad daban el lomo por el país no recibían tanto beneficio, que eran aquellos como la clase trabajadora, como lo son los de ganadería, los mineros o los agricultores. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial, el ex candidato y líder liberal Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, para poder derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban otros grupos sociales contrarios a Díaz. En su plan de acción estaba una convocatoria de la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaron las armas para arrojar del poder a las autoridades que en esa época los gobernaban. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco Madero, entre otros Emiliano Zapata en el sur del país, así como Francisco Villa y Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando así por fin a los 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Francisco Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueran aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanzó el Plan Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas y oroquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Villa. Pero en febrero de 1913 se da la escena trágica: 10 días de enfrentamiento en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Victoriano Huerta, conspirador del con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. Ya para terminar, para combatir a Huerta, también llamado el usurpador, una organización de fuerzas revolucionarias llevó a cabo la creación de fuerzas constitucionales bajo el mando de Carranza. Luego se llevó a cabo el Plan de Guadalupe, donde se enfocó una lucha en contra de Carranza, hasta lograr que el presidente golpista deje la presidencia en julio de 1914 para que así lo asuma Carranza. Luego de ser votado el 31 de enero, se promulga una nueva constitución el 5 de febrero y a esto se le considera como la Revolución Mexicana.